Doctor Carlos Morínigo, ¿cómo te va? Gracias por venir. Buen día, doctor. Muy buenos días, Santi, Estela, compañero. Aquí estamos para conversar un poco. Bueno, doctor, hay tantas preguntas que hacer y una de ellas tiene que ver, quiero arrancar con esto que se dio con el tema del PTU medicamentos, porque me da la sensación nomás, doctor, que cuando se gestiona desde el escritorio, no se entiende la dinámica de un hospital. A mí me tocó tener a papá en una unidad de terapia intensiva y cuando llega una solicitud de un medicamento que no hay, en algún momento nos piden de noche un Faviparivir y había que buscar de inmediato. Y nos fuimos, nos rebuscamos por cualquier parte, los médicos incluso se movilizaron con la gente del hospital para conseguir de algún lugar, llamaban, consultaban. No hay tiempo para la burocracia. Esto no es PTU como para dar una ayuda a quien tenga que recibir. ¿Por qué? ¿Se entiende o no se entiende la dinámica? ¿Se le consulta a salud cuando se va a hacer este tipo de mecanismos? ¿Cuál es tu opinión sobre el PTU medicamentos, doctor? Y evidentemente no, Santiago. No se asesoran, no tienen un comité técnico asesor médico. Entonces, los procesos y protocolos que ellos elaboran no están acorde, utilizando tu palabra, con la dinámica que se tiene en la terapia intensiva y en la sala de internación. Convengamos que no solamente las terapias intensivas están con falta de medicamentos, también en el preingreso a terapia prácticamente se utilizan todos los medicamentos de terapia intensiva. Entonces tenemos dos escenarios potenciales en donde faltan medicamentos en algunas situaciones. Y en esta patología, en ambos escenarios, los medicamentos son urgentes. Entonces, al saber o al tener esa premisa o al tener el contexto global del conocimiento de cómo se maneja esta patología, uno debe actuar en consecuencia y establecer los protocolos de agilidad. Está demostrado y está todo escrito cuáles son los medicamentos que tenemos que contar nosotros en la sala de internación y en la sala de terapia intensiva. Lo único que tienen que hacer ellos es dotarnos de esos medicamentos a nosotros y evitar ese engorroso proceso o procedimiento que debe hacer un familiar estresado, con la salud mental deteriorada, sin dormir, enfermo, porque acordate que esa gente está afuera, la mayoría también está enferma y está en un hacinamiento allá afuera. Entonces, tienen que salir a recorrer farmacias o tienen que ir a identificar la farmacia que está adherida a este sistema. Entonces, todo se complica. Y no solamente tener en cuenta, hay que tener en cuenta lo siguiente: hay medicamentos que son de suma urgencia cuando se complica, porque esta enfermedad, ahora yo te puedo salir a decir, Santiago, Dios no guarde, ¿verdad? Tu papá está bien, pero en un minuto se descompensa y necesitas noradrenalina, necesitas descargarle, no encontrar furosemida. La realidad, a veces el paciente al lado, su compañero, no tiene. Si tiene, ya usas de ese nomás, pero tienes que reponerle otra vez. Y entre que ellos se vayan, si esto ocurre en la madrugada, ¿quién da respuesta a esto? ¿Quién da respuesta? Porque el hospital es 24 horas. Claro. Lo que yo necesito como médico es tener el medicamento y los insumos ahí adentro, ya en la terapia o en la sala de internación, a mi disposición. Yo tengo los protocolos, tengo los medicamentos que tengo que usar. A nosotros nadie nos pidió, che, Carlos, ¿qué medicamentos vos usás y tenés necesidad ya nomás? Salud Pública sabe, eso por lo visto ni a Salud Pública le preguntan, ¿verdad? Porque yo sé que Hernán Martínez, viceministro, es terapista, él sabe que necesitamos. La doctora Leticia Pinto es terapista, ella sabe, le consultan a ella. La Carmen Marín parece que vive en su burbuja igual que su presidente, porque ella es la que hace todos los procesos y sale el PTU. No le veo a ningún médico al lado de ella que tenga la expertise de decir cómo van a hacer los procesos. Entonces, tienen que parar la pelota, bajarse de su extremo conocimiento y preguntar un poco, porque es de sabio también preguntar a quienes conocen de la dinámica para que nosotros podamos decirle, esto necesitamos, entonces ellos puedan hacer un proceso ágil. Acá he resumido el tema, Santiago. Tienen que dotarnos a nosotros de los medicamentos, que nosotros tenemos la lista de lo que necesitamos y nos tiene que faltar. Ellos tienen el número de camas de pacientes que tenemos, es un cálculo que se hace aproximado y tiene que haber en stock para que nosotros podamos utilizar cuando necesitemos. Justamente, doctor Morínigo, ayer creo que hablábamos con Carmen Marín en la radio,
Y yo, obviamente, le mencionábamos todos estos temas de la urgencia del medicamento, que no hay tiempo para este proceso burocrático, engorroso. Y le decía yo, no se puede replicar el PTBO del dinero, de la ayuda con el PTBO medicamentos. No se puede trasladar ni clonar el sistema, porque en el PTBO del dinero, de la ayuda que dio el gobierno, uno puede esperar un día, 2 días. El almacén te puede hacer una libretita porque va a decir voy a recibir dentro de poco mi PTBO. Pero en este caso la diferencia entre la vida y la muerte, la urgencia. Entonces, justamente eso que le decíamos, ¿verdad? No hay tiempo para un proceso engorroso. No hay tiempo, Estela, no hay tiempo. Y imagínate que estos pacientes, cuando vos le pedís la receta, en algunos medicamentos tenés hasta 15, 20 minutos para poder aplicarlo y después ver qué hacer ya y tener otra alternativa. Esa otra alternativa puede ser no aplicarle nada o aplicarle algo que de repente tenga que utilizar después otros medicamentos para compensar el efecto de ese medicamento. Doctor, pero ¿cuál es la lógica de plantear este pasamano hasta llegar al medicamento? Porque, como decís, si se sabe cuál es el requerimiento de medicamentos, y no varía mucho, porque de por ahí, el otro día el doctor Fusile ha usado un término, yo tengo medicamentos básicos que no pueden faltar, después cada médico florea su tratamiento como mejor le parece y de acuerdo a lo que él considera. Pero lo básico es indudable, todos lo utilizamos. ¿Por qué llegar al punto de emitir una receta, de la receta a buscar un presupuesto, de buscar el presupuesto en la farmacia, a esperar que la farmacia responda, cuando responde la farmacia, a esperar que Diven te acepte el presupuesto, que te envíe un mensaje dándote la acreditación, que vayas a buscar de nuevo el medicamento? ¿No sería más fácil dotar directamente de medicación a los hospitales y se acabó la historia? O en todo caso, nosotros le decíamos el otro día acá a la gente de salud, si tienen problemas con algunos medicamentos en particular y ustedes creen tener en stock porque dicen tenerlo, aunque no se vea eso, ¿por qué no generan un call center donde uno llame, me acaban de pedir tal medicamento, eso tenemos, en tal minuto va a estar en tal lugar, en tal momento? Pero todo ese pasamano es un pasamano burocrático que no resiste el minuto que uno pueda estar en una terapia intensiva. Totalmente. Yo les digo a ellos, ejecutivos del MESIT, ¿te acuerdas del MESIT? No sé si es que... El MESIT pues, es un mecanismo que se creó para burocracia porque estamos llenos de funcionarios públicos y tenemos que ocupar todas las dependencias, por todas las dependencias. Acá tiene que firmar fulano, acá el otro fulano, acá el otro fulano, acá... Entonces los procesos se alargan, cada uno cumple su rol porque están de más y hay control, supuestamente, ¿verdad? Entonces, en salud no puede hacerse este tipo de protocolos largos, porque los minutos que se tarda en buscar la mesa de entrada, ¿dónde está? Eso que vos estás diciendo, quitar la foto, enviar a la farmacia no sabe, tiene ya miles de pedidos acumulados, como se ha demostrado con la vacuna, que el sistema colapsó con esta cantidad de pacientes, uno sabe si la farmacia va a recibir, recibe bien, recibe mal, la letra del médico se entiende, no se entiende, todo un tema. Entonces, vuelvo a repetir, aquí es dotar a los hospitales de insumos y punto. No hay otra forma. Claro, decía, ¿por qué no replican? Yo siempre digo, yo no quiero aconsejar cómo tienen que ser los procedimientos porque o sea, el Estado también necesita la documentación, ¿verdad? Entonces, bueno, hacer declaraciones juradas, o como en los sanatorios privados. En los sanatorios privados cada 2 días te hacen firmar la cantidad de medicamentos que está consumiendo tu familiar. Y en todo caso, después, cuando finaliza el proceso de ese paciente, el familiar firma y ese es el documento que tiene el Estado, ¿verdad? Claro. ¿Sabes cómo pasa en el hospital militar? Me contaron. En el hospital militar hay un seguro que pagan los militares. Si no hay un medicamento en la farmacia del hospital, lo que hace el médico es expide la receta y el familiar va hasta el seguro que está dentro del hospital y le sellan esa receta. Con la receta va a la farmacia del frente o donde sea y la farmacia después arregla con el seguro. Claro. Sí. Pero así rápido, se acabó la historia. Pero no hay, parece, esa idea de cómo cerrar de la manera más rápida o no tienen idea de cómo es repito, la dinámica de lo que se da en terapia. Quería complementar nomás esto.
que me dijo la doctora me comentó que efectivamente sucede, porque me había denunciado un médico inicialmente, y traté de confirmar con la doctora Yolanda Ramos, que es la directora de terapias del Hospital Nacional de Itagua, que tuvieron faltante incluso de guantes en el Hospital Nacional y tuvieron que pedir a los familiares. Me decía otro médico con el que hablaba que se quedaron sin antibióticos, que llevaban de a 100 o de a 200 por día, porque insumos estratégicos estaba enfocado en tratar de resolver el problema de Putumayo. No lograban resolver y además hoy le hacen faltar lo básico a los hospitales. O sea, generan un inconveniente en todo el sistema sanitario. Totalmente. Y te digo más, Santiago, ellos tienen la facilidad de tener cuáles son los pacientes que están internados en los hospitales, pues esas estadísticas existen. Se puede poner perfectamente un departamento de lo que antes teníamos famoso, asistencia social, y también cuenta paciente se llamaba antes, donde el paciente se iba con su receta, se agendaba todo. Antes era a mano, ¿verdad? Hoy ya tenemos todo, podemos tener todo montado en una tarde, todo el sistema informático si queremos. Entonces el paciente iba, veía los medicamentos y con eso se sellaba y se iba a la farmacia a retirar, los que eran los que no tenían poder económico adquisitivo. Pero hoy en día se puede establecer eso. Imagínate que se puede montar en los grandes centros una oficina de asistencia social ya en mancomunión con la DIVEN, porque para decir que nos falta funcionarios públicos, no nos falta funcionarios públicos, podemos hacer la redistribución perfectamente. Sobra. Podemos hacer la redistribución, que en cada centro donde hay COVID haya un departamento de asistencia social con eso que está diciendo y que se vaya a la farmacia y que otra gente se encargue del proceso administrativo ya con la farmacia, diariamente de recibir todo eso. Entonces es mucho más fácil, mucho más dinámico. Y te voy a decir algo, Santiago, y para que yo sé que vas a averiguar esto y te vas a dar cuenta. Insumos Estratégicos estuvo parado 2 años en el Ministerio de Salud por la pésima gestión administrativa de los que se fueron recientemente. Hoy en día el doctor León está haciendo maravilla para destrabar. Hace 3 días se destrabó una licitación de antibióticos, de insumos, que casi 1 año estuvo parado, Santiago. Es una vergüenza. Eso tiene que sumariarle y tiene que sancionarle a ese funcionario. ¿Cómo se llamaba el anterior? ¿Rodríguez? Neri Rodríguez. Neri Rodríguez, sí. Pero yo le eliminé lo de mi cerebro porque... Acá es increíble porque parecería que tenemos que salir del Estado y negociar con el sector público, y no es así. El médico que está ahí receta y es el Estado real que tiene que dar respuesta, la DIVEN, y son 10 puestos, 10 hospitales, no en todo el país, 10. O sea, cuesta tanto poner una mesita con personal 24 horas donde, de última, si no se hace de forma automática, el paciente lleve su receta a la mesita y en la mesita le gestione. Ese es un comentario al margen. Lo que decía Santi a mí me parece clave. Hasta hace poco decíamos, bueno, estamos buscando fondos para comprar medicamentos que cuestan 2 millones, 6 millones, 7, 14. Pero hoy en día no hay guantes, no hay insumos básicos. ¿Cuál es la realidad de los insumos hoy, en este momento? Si yo tengo un paciente en terapia intensiva, ¿cuál es el gasto de bolsillo que tengo por día? Bueno, depende mucho del tipo de paciente que estamos hablando, ¿verdad? Porque dentro de los que están en terapia intensiva están los supercríticos, después están otra vez gradados correspondientemente. Nosotros, en base a lo que nosotros estamos viendo, yo creo que hay un 50% menos de gasto de bolsillo hoy. 50%. Hoy. Y ese 50% viene a ser 1.200.000 diarios aproximadamente. Hasta 1.500.000 diarios. Antes estaban gastando 3, 4 palos, estaban gastando diariamente, entre colecta y todo lo demás. Hoy podemos decir que hay un gasto de bolsillo del 50% menos que hace 1 mes, 2 meses que no teníamos. Y eso es la verdad. Hoy, al contar con Atracurio, al contar con Midazolam, eso se bajó, porque eso era lo caro. Eso es lo caro. Ahora lo que estamos viendo con preocupación, y yo sé que vamos a hablar de eso, hay por ejemplo hospitales que están pidiendo el Baricitinib, que sale 18 millones de guaraníes. Están pidiendo el Tocilizumab, que está por ese precio. Están pidiendo, por ejemplo, Remdesivir, que está ahí entre la dosis completa entre 9 y 10 millones de guaraníes. Y el hospital no tiene hemograma
no tiene gasometría, no tiene análisis básico, no tiene antibióticos básicos para tratar, y nosotros estamos pidiéndole a los familiares y veo en la tele desesperado, mi medicamento sale 18 millones de guaraníes, pero aparte tiene que comprar guantes, tiene que comprar, todos los días gasta entre 500.000 y 600.000 guaraníes en estudios laboratoriales. Y eso no se da en el público, por ejemplo. A ver, el público en el sentido del Ministerio de Salud. En clínica estamos viendo eso, no tienen laboratorio en clínica. Sí. Y la gente de clínica está pidiendo medicamentos multimillonarios. Entonces, ese es un tema de discusión muy importante que tenemos que tener los profesionales médicos y situarnos en qué contexto estamos. ¿A quién yo le voy a pedir baricitinib? ¿A quién yo le voy a pedir tocilizumab? ¿A quién yo le voy a pedir remdesivir? Entonces, hay que hacer un poco un análisis crítico de cómo estamos manejando también esta pandemia en base a, sobre todo, los criterios médicos científicos, que es cierto, nosotros estamos en una medicina de guerra, pero yo no le puedo estar pidiendo a un pobre prójimo un medicamento de 18 millones de guaraníes que está en fase de experimentación, que ha demostrado que en algunos funciona, en otros no. Y vos me vas a decir, pero todo en algunos funciona y quizás este. Pero, amigo, si no tenés hemograma, no tenés el antibiótico básico, no tenés heparina para ponerle a tu paciente, que es lo básico, te preocupas por una cosa que no sabes si funciona o no funciona. Y le hace gastar una ponchada de dinero al prójimo. Por eso, porque no hay, perdón, Santiago, no hay protocolos, ¿verdad?, para el tratamiento del COVID. Por eso es que cada médico elige el tratamiento que mejor considera. A ver, Estela, hay un tratamiento esqueleto, Ajá. que inclusive eso está en el Ministerio de Salud, un tratamiento esqueleto. De acuerdo a eso vos te vas introduciendo cosas o quitando cosas de acuerdo a las características clínicas de tu paciente. Pero aquí hay cosas que nosotros sabemos y que tenemos que saber ya en la pandemia. 3 medicamentos básicamente son los que han demostrado que funcionan en el COVID. El oxígeno precoz, que disminuye la inflamación y hace que tu paciente menos tiempo se complique o no llegue a una inflamación severa al pulmón. El segundo es la desametasona, que es el corticoide que se utiliza cuando el paciente requiere oxígeno. Y la heparina, los anticoagulantes. Esos 3 no pueden faltar en tu manejo básico de tu paciente con COVID. El resto, los antibióticos, si amerita, si tiene infección o no tiene infección, el remdesivir ha demostrado, cierto, el remdesivir ha demostrado, hay un artículo publicado en el New England que disminuye el tiempo de internación y disminuye la infección en el aparato respiratorio. Entonces, pero ha demostrado también que no tiene incidencia en la mortalidad, que al final lo que a nosotros nos importa, ¿verdad? Ayer me decía un médico sobre eso. Tengamos un debate real entre los colegas médicos también y situémonos donde nos encontramos hoy. No me traigan flyers donde digan en tal publicación dice que este medicamento tiene tal incidencia. Vamos al protocolo que usa Estados Unidos o vamos al protocolo que usa Alemania, que usa Brasil, que usa Argentina. ¿Está o no está? Y si no está, nosotros vamos a venir a descubrir la pólvora. ¿Para qué experimentar? Con 18 millones que le vamos a pedir a un paciente. Con No el se puede, sistema es inhumano eso. Claro. Pero está pasando. Y el doctor Diego Gamarra, el otro día conversando en Monumental, me decía también, yo puedo hasta entender lo del remdesivir, pero después veo otros medicamentos que están rogando los familiares de los pacientes, que están vendiendo sus casas, que están vendiendo, despojándose de todo, y no hay una base científica que permita decir con grado de certeza va a generar un resultado. Con esa misma lógica podemos decir, dale ivermectina. Sí. ¿Por qué no? ¿Verdad? Y no hay una evidencia que diga, esta es la incidencia que tiene. ¿Por qué piden? ¿Y dónde está también la cuestión de criterio que pueda llegar a tener el profesional médico para saber a quién pedir o no tal o cual tipo de tratamiento? Pues si a mí me vienen con una receta, doctor, y me dicen, baricitinib, y este le puede salvar, hay 1% de posibilidad, muy poca evidencia, pero el doctor me pide, yo voy a hacer todo por conseguir ese 1%. Claro, totalmente. Es así mismo como voy a decir. Y anda a jugar, y yo sé que mucha gente probablemente que tiene su familiar no estaba viendo, yo quiero que entiendan que a nosotros nos preocupa a sus familiares, que estamos teniendo una discusión científica porque yo a veces también familiares, yo puedo comprar, yo quiero que se le dé. Ahí entras también en un, porque a fulano se le dio,
porque imagínate después, Santiago, la cara que te viene después a vos. Claro. No, vos no quisiste, doctor, que la apliquemos, yo tenía para comprar. Imagínate, tenés que ver también Claro, lo que se da nosotros también pasamos. esta situación. Sí, Verdad. porque vienen, o si no, aparecen los opinólogos. Doctor, aplicar, médico, amigo de la familia. Doctor, tenés que ponerle el tocilizumab. ¿Y por qué, doctor? No, porque su interleucina 6 está alta y ha demostrado, yo ya le hablé a la familia, ahí fundiste. Claro. Cuando vienen los opinólogos a meterse ahí con tu paciente, ya sea el público o el privado, y le meten en la cabeza al paciente eso y empiezan a buscar por todos lados, y se muere ese paciente, y vos no le pusiste porque fulano dijo que vos le pusiste, no, le pongas. Vos sabés que son situaciones increíbles, porque a ese paciente no le puede explicar, mire señora, este es el protocolo del Ministerio de Salud, nosotros no tenemos eso y hemos quitado igual pacientes. El que se complica porque tuvo una respuesta inflamatoria muy grande, ya no lo pudimos atajar. Acá el tratamiento debe ser precoz y eso debe saber. Lo primero que tenemos que saber es evitar enfermarnos, eso es lo que tenemos que tratar, evitar enfermarnos. Si nos enfermamos, ver el cuadro clínico inicial, que identificar cuando ya necesitamos oxígeno y ponerte oxígeno y quedarte internado. Porque si no recibís oxígeno, el pulmón se va inflamando y ahí ya te va otra vez. Tenemos que hacer la pausa nosotros y a la vuelta de la pausa vamos a seguir conversando con el doctor Morínigo. Hay muchas consultas, mucha gente que está enviando sus preguntas también. Desde Pedro Juan reclaman por qué el sistema PTO excluyó a Pedro Juan Caballero en su hospital, por ejemplo. Eso, por ejemplo, es una discriminación. Claro, me dice otra persona, la gente de IPS es discriminada por PTO también. IPS no te da absolutamente nada y te digo con conocimiento de causa, otro problema del Instituto de Previsión Social. Así que vamos a seguir hablando de este tema y le vamos a preguntar también cómo están llegando hoy los pacientes en general. Si son pacientes que llegan con la misma evolución que se tenía en la primera etapa de la pandemia, o hoy tenés a alguien que en 48 horas te presenta un pulmón o los pulmones como aquel que en 8 días desarrollaba cuadros graves. Estar enseguida desde el Hospital de Clínicas. Doctor, ¿cómo están llegando hoy los pacientes a diferencia de otros tiempos? Porque hay médicos que te dicen, hoy tenés la placa radiográfica de 48 horas y parece la del día 8 o 10 de la primera etapa de la enfermedad. ¿En qué etapa hoy estamos de esta enfermedad y por qué tantos jóvenes? Bueno, definitivamente es muy distinta la forma de presentación de hace 4 o 5 meses de esta enfermedad en los pacientes hoy en Paraguay. Y esto ya lo veníamos palpando desde enero, fines de enero, y se agudizó más en febrero. Y coincidentemente tuvo que ver con la aparición de la cepa, o digamos la variante de la cepa en Brasil, que sabíamos que había un monstruito por ahí circulando debido a la alta cantidad de pacientes. Probablemente existe otro o varios tipos de monstruitos ahí en Brasil, por eso están de esta forma y nosotros también ya lo tenemos acá. Es cuestión de ver nomás el cuadro clínico del paciente y alguna vez agarrar otra, analizar y mandar allá para ver. Es cierto, hoy tenemos pacientes cada vez más jóvenes y esto se puede dar por 2 situaciones, Santiago, que hay que analizar con tranquilidad. Primero, y lo más importante y de donde se tienen que tomar las políticas sanitarias, es que el virus está descontrolado a nivel comunitario. Y eso significa que la persona que enferma hoy está expuesta a una carga viral elevadísima, que hace que el cuerpo no le dé tiempo o reaccione muy grande porque él recibe una carga viral muy alta. Antes no veíamos eso y el cuerpo recibía una carga viral baja e iba creando los síntomas de a poquito hasta que el cuerpo podía resolver. Hoy en día recibe un shock de virus y hace que eso explote, y más todavía en los jóvenes que tienen la defensa alta, pero ese shock de virus hace que el cuerpo reaccione muy fuerte y crea el proceso inflamatorio y una infección grave. Y el otro contexto es justamente esta variante de cepa que es mucho más rápida de diseminación y más agresiva. Entonces vemos esos cuadros clínicos floridos que el paciente no es lo en días, en horas, porque yo tuve pacientes que a la mañana, doctor, amanecí bien porque vos tenés que reportar, él se tiene que reportar de mañana, tarde y noche. Hoy así estamos nosotros porque en horas cambia. De mañana me decía, mira doctor, foto, pues así, mándame foto de tu saturación, paz 98. Mediodía, 96. No, respira profundo, tranquilo. A la noche, 93. Les juro.
Para el día siguiente ya estaba internado con oxígeno, en menos de 24 horas. Y esa variación de la saturación en el paciente y cómo se va deteriorando es fundamental tener en cuenta. Entonces, sí estamos viendo una variante bastante agresiva en jóvenes y en adultos mayores, que la franja etaria, como se darán cuenta ya en los números, estamos viendo que la gente joven también ya está falleciendo por esto, ¿verdad? Precisamente, doctor, hablábamos al inicio de esta pandemia de números, lamentablemente es así, es frío, esto de estadísticas de mortalidad de tantos pacientes que ingresan a una unidad de terapia intensiva, el porcentaje que terminaba falleciendo. Desde tu experiencia, y centremos la atención en el pabellón donde estás, hoy en día, ¿cuál es la mortalidad? En el lugar donde estás trabajando, del 100% que ingresa, ¿cuál es la mortalidad? 30%. ¿Y eso es más o es menos? Y estamos batallando. Hay semanas donde son catastróficas. Disculpen, se mueren 3, 4 en un día. Se mueren 2. Antes de ayer hicimos toda la recorrida, al día siguiente vine, ayer 2 ya no estaban. ¿Y cómo si estaban bien? Hicieron un tromboembolismo masivo, hicieron un infarto masivo. Paciente que estábamos quitando ya destetándole, o sea, para quitarle el tubo. A la noche de repente no tenemos, así se hacía autopsia, capaz sepamos lo que pasa. De repente inferimos que hizo un paro fulminante. Imagínate, de 8 pacientes que estaban bien, de repente amanecen 6 y vos decís, pues este estaba en destete. En destete significa que le estamos bajando los parámetros para quitarle el tubo. ¿Y qué pasó con este? Y doctor, hizo un paro, le reanimamos media hora y no salió, estaba para salir. Y vos sabés que vos te vas y salís y le decís a su familia, estamos en destete, señora, estamos bien. Imagínate después salir a decirle, falleció el padre, pero vos me dijiste que estaba bien. Imagínense lo que es eso. Y ahí comienza por eso el médico a veces tiene miedo de salir a decir, está mejorando, está mejorando, está mejorando. Y en un santiamén estos pacientes se te complican y se te van al mazo. Claro. Entonces, en base a nuestra experiencia, nosotros prácticamente manejamos igual, pero depende en qué situación y dónde también está la terapia. Existen terapias distribuidas por todo. Lógicamente, el Hospital Nacional, que tiene muchísimas más camas de terapia, de hecho seguramente va a ser mayor o igual la mortalidad, pero básicamente va entre 40 y 30% la mortalidad. Uh-huh. El doctor Morínigo dice las cosas como son, generalmente no tiene pelos en la lengua. Entonces le pregunto, doctor, ¿qué opina del nuevo ministro de Salud? Era usted muy crítico con Mazzoleni. ¿Cómo lo está viendo a Julio Borba administrando esta tormenta? Solamente un ejemplo te doy, Estela. Julio Borba en su gestión de un mes ha destrabado más de 100 procesos administrativos. Ha destrabado más de 100 procesos administrativos que estaban parados. Imagínate lo que es. O sea, Julio Borba es una persona que es un salubrista y conoce la salud pública porque él ahí se embebió, pasó por varias administraciones y conoce el manejo. Y está rodeado de gente. Hoy en día vemos un director del PAI afianzado, un director del PAI que mueve, que habla, que da la cara, que dice sí, estamos esto. Vemos un director de insumos estratégicos que se está partiendo a la mitad, tratando de resolver el problema. Por lo menos hay ese arranque y esa luz al final del camino. Entonces, yo creo que dentro de esta tormenta, agarrar el Ministerio de Salud es porque tenés que tener conocimiento y tenés que tener y capear este tema. Particularmente yo lo conozco, he trabajado con él, ha trabajado conmigo, es muy comprometido y hay que darle fe. Pero seguimos sin medicamentos, seguimos con problemas y vamos a seguir, Santiago. No va a venir un Houdini a hacer aparecer medicamentos ahora porque ya viene arrastrada la mala gestión. Vos no podés resolver esta gestión que hiciste mal 2 años o el año pasado que tenía que ser puntilloso y teníamos que dotarnos todo en 2 meses cuando hay amenazas externas de falta de provisión de medicamentos, falta de materia prima de medicamentos. Ahora, por ejemplo, ayer me avisaron de que el Ministerio va a adquirir como 150 máquinas de alto flujo, que hace rato veníamos pidiendo.
Y esa fue una de las discusiones que tuve con Julio, que se enojó conmigo, nos enojamos, nos peleamos, porque habíamos pedido más máquinas de alto flujo, que al final vinieron, pero necesitamos más para no llegar a la intubación, por ejemplo. Último, ¿qué escenario visualizás de aquí en 2 meses o 3 meses? ¿Cuál es la situación más crítica a la que podríamos llegar? ¿Es esta en la que estamos o las proyecciones hacen que la preocupación sea todavía mayor por lo que pueda llegar a venir con el invierno? Decía recién el señor que se iba a vacunar. Y ante ese escenario, ¿qué capacidad de gestión estás viendo de nuestro gobierno? Bueno, en realidad es muy difícil hacer futurología con esta enfermedad, pero los números son importantes para hacer el análisis. Y como había dicho, yo creo que, y siempre lo dijimos, Santiago, nuestro país no va a ser distinto al escenario de otros países como Perú, Ecuador, en su peor momento, si es que no se toman las medidas como se tienen que tomar. Y eso ya está demostrado. Hoy nos encontramos en la antesala de ver pacientes que de repente puedan morir enfrente al hospital y no poder dar abasto, o en la antesala de ver gente corriendo con su balón de oxígeno a buscar oxígeno. Quizás hay gente, pero no la vemos todavía, que ya está muriendo en su casa, que nosotros sabemos que muere en su casa. Hay gente que está en su auto, ya viene prácticamente en paro y entran al hospital en paro. Si esto continúa de esta forma, vamos a visualizar mayormente. Y este fin de semana el punto de inflexión, Santiago. Lo que pase este fin de semana, porque fin de semana es donde se abarrotan totalmente todos los pacientes. Increíble. Seguramente porque entre semana tienen que trabajar y no consultan, después tienen fin de semana para consultar, pues ya vienen descompensados. Y por los números que estamos viendo, de acá a 15, 20 días vamos a tener todavía números críticos, porque va a ser la consecuencia de repente del actuar de mucha gente que no tuvo conciencia en época de Semana Santa y sigue sin tener conciencia en estas semanas. Y bueno, y la gestión, estamos viendo que se está haciendo, hay gestión del Ministerio de Salud y hay gestión de otros órganos que no compaginan y no van, como el tema de Putivo, ¿verdad? Se tiene que afinar la forma de gestión. Yo sé que es un momento difícil, que nadie tiene la palabra mágica o el movimiento mágico, es hacer y ver cómo van funcionando las cosas, pues estamos en tiempo de guerra. Pero tenemos que apelar a la conciencia de la gente, porque lo único que tenemos hoy, Santiago, es que la gente sea responsable, que los irresponsables se vuelvan responsables, pero no todos, y que el impacto económico sea lo menor. Mucha gente no nos quiere, por nosotros decimos fase 0. Y bueno, y quizás si es que todos los negocios eran como los negocios formales que hacen cumplir las restricciones, que sus mozos están bien equipados, que las mesas que cumplen, pero no todo es así. Y el que no cumple, o sea, que el que cumple paga por el que no cumple. Y a esa gente es lo que hay que agarrarla. Doctor, gracias por acompañarnos.